Jason era un hombre de mediana edad cualquiera, confiable, y de esos que se disculparían con una silla si se chocara con ella. Una fresca tarde de martes, el destino le regaló algo inusual, una reunión de trabajo cancelada. Por una vez, no estaba condenado a engullir un triste sándwich de escritorio mientras fingía que le importaban las hojas de cálculo. En cambio, decidió sorprender a su esposa, Emily, con un almuerzo acogedor en casa. Quizás incluso sacaría los platos de la casa, los que les habían regalado de bodas y nunca usaban porque, al parecer, no todos los días son una ocasión especial. Silbando una melodía, Jason entró en la entrada de su modesta casa en las afueras, imaginando ya la sonrisa de felicidad de Emily. Llevaba 3 años casado con ella, y a pesar de las ocasionales discusiones sobre quién se había olvidado de comprar leche, pensaba que eran sólidos como un Toyota ligeramente abollado, pero aún funcional. Mientras se quitaba los zapatos y se dirigía de puntillas a la cocina, porque las sorpresas son más fáciles con sigilo, captó un leve murmullo de voces. Emily estaba allí, charlando en voz baja con su madre, Catherine, quien a Jason siempre le había parecido cariñosa y horneadora de galletas. Hizo una pausa, debatiendo si anunciarse o escuchar a escondidas, lo justo para captar el chisme madre-hija que se estaba desarrollando. Grave error. Madre mía, mamá, susurró Emily, con la voz tan aguda como para cortar pan. Jason es solo un marido temporal. En cuanto sea económicamente independiente, estará frito como una tostada. Una pausa. Luego una risita. Catherine, la dulce Catherine pastelera, soltó una carcajada que podría haber despertado a un paciente en coma. Ay, cariño, dijo, solo asegúrate de que pague todo primero. Exprime ese limón hasta secarlo. Jason se quedó paralizado a medio paso, con un pie en el calcetín flotando como un flamenco confundido. ¿Un marido temporal? Lo paga todo. Su cerebro se cortocircuitó, repitiendo la letra como una mala canción pop. Se quedó atascado en bucle. Esta era Emily, su Emily, a quien había apoyado durante sus interminables etapas de exploración profesional, barista, dueña de una tienda Etsy, instructora de yoga, desertora de la escuela. La mujer con la que soñaba criar hijos, a pesar de su insistencia en que su pez dorado ya era suficiente responsabilidad por ahora. Y Catherine, la mujer que una vez le tejió una bufanda tan fea que se la puso solo para verla sonreír, conspirando contra él como un dúo de villanos de bajo presupuesto. Su primer instinto fue entrar furioso, lanzar los platos buenos al otro lado de la habitación y exigir respuestas, pero Jason, siendo Jason, no tenía el coraje ni la fuerza en los brazos para un enfrentamiento dramático. En cambio, regresó sigilosamente a la puerta principal, respiró hondo y ejecutó la actuación más digna de un Oscar de su vida. Cariño, ya estoy en casa, gritó, pisando fuerte como si acabara de llegar. Para cuando entró tranquilamente en la cocina, Emily y Catherine estaban tomando té y analizando el último episodio de un reality show de mala calidad, sin rastro alguno de su siniestro plan. Hola, cariño, dijo Emily con una sonrisa tan convincente que Jason casi dudó de sí mismo. Llegas temprano. Sí, murmuró, forzando una sonrisa. Pensé en darte una sorpresa. Catherine le dio una palmadita en el brazo, su habitual gesto de eres tan buen chico, y le ofreció una galleta. La aceptó, mirando las chispas de chocolate como si fueran a confesar la verdad. Esa noche, Jason permaneció despierto junto a los tranquilos ronquidos de Emily, con la frase marido temporal rebotando en su cabeza como una pelota de ping-pong con esteroides. Cada recuerdo de su matrimonio ahora le parecía sospechoso. ¿Aquella vez que se había olvidado de su cumpleaños fue intencional? Como había gastado al máximo su tarjeta de crédito en retiros de autocuidado, parte del plan de exprimir el limón, al pasar de las 2 de la madrugada, Jason se dio cuenta de 2 cosas. Una, nunca volvería a mirar una tostada quemada de la misma manera, de nuevo. Y 2, su vida acababa de desviarse hacia una telenovela a la que no se había apuntado. Jason no era el mismo después de aquel desastre de escuchas en la cocina. Donde antes veía las peculiaridades de Emily como encantadoras, como su costumbre de guardar velas aromáticas para emergencias. Ahora cada movimiento que hacía parecía una jugada de ajedrez en una partida en la que él no sabía que se había unido. La primera señal de alerta saltó cuando Emily empezó a escabullirse de la habitación para atender llamadas de Catherine.
3 años después de casarse, y de repente las charlas entre madre e hija necesitaban la privacidad de la CIA, a Jason se le revolvió el estómago. O estaban planeando su muerte prematura, o simplemente estaban muy obsesionados con discutir sobre los finalistas de los realities. Esperaba que fuera lo segundo, pero temía que fuera lo primero. Decidido a investigar para descubrir la verdad, Jason centró su atención en sus finanzas. Al principio de su matrimonio, Emily había insistido en tener cuentas bancarias separadas. La independencia es sexy, había dicho, pestañeando. Jason, fascinado y despistado, había accedido, pensando que no importaba, ya que él cubría la mayoría de las facturas compartidas. Alquiler. Compras. Aquella vez que necesitó un exprimidor de $200 porque los batidos de col rizada son la vida, pero ahora, con la idea de marido temporal resonando en su mente, se preguntaba qué habría estado guardando, o gastando. Una noche, mientras Emily salía a tomar un café con Megan, una frase que Jason ahora dudaba, abrió su portátil, su contraseña. Jason is the best 123, irónico, pensó mientras iniciaba sesión, casi esperando una confesión emergente. Sorpresa. Soy un cazafortunas. En cambio, encontró la cuenta bancaria de Emily aún abierta, suerte de principiante para un detective aficionado. Lo que vio lo golpeó como una bofetada: 3 tarjetas de crédito. Al límite. A un ritmo de $122.000. ¿Los cargos? Bolsos de diseñador que costaban más que la cuota del coche. Maquillaje de lujo que nunca la había visto usar. Y escapadas de fin de semana con Megan que Emily había jurado que su amiga rica las había pagado íntegramente. Mentiras, todas mentiras. A menos que Megan fuera un fantasma que solo existía para financiar las visitas al spa de Emily, Jason había sido engañado. Se recostó en su asiento, mirando la pantalla. El brillo iluminaba su rostro atónito. $122,000 en deuda, y ella todavía tenía el descaro de pestañear esa mañana, pidiéndole ayuda con la cuota del coche porque los tiempos están duros, duros. Acababa de comprar un bolso de $400 con forma de cisne, y luego estaba su última propuesta, una idea de negocio genial que necesitaba $5,000 para lanzarse. Algo sobre pañuelos artesanales. Jason había sentido, pero ahora lo veía. Ella no estaba construyendo un futuro con él. Estaba construyendo una rampa de salida pavimentada con su ceniza. Las pistas se acumulaban. Emily había empezado a preguntarle con indiferencia sobre su horario de trabajo, y su cara se ensombrecía como un soufflé mal horneado cada vez que él mencionaba llegar temprano a casa. Oh. Genial, murmuraba, forzando una sonrisa. Genial, parecía como si se hubiera tragado un limón entero. Jason no la confrontó. Todavía no. Gritarle habría sentado bien, claro, pero lo delataría. No, lo habían encasillado como el tonto despistado en su pequeño drama, y no iba a meter la pata. En cambio, una fría y férrea determinación se apoderó de su pecho. Esto era un juego, y Jason, el afable Jason de la bufanda, estaba a punto de convertirse en uno de ellos. Esa noche, mientras Amola roncaba a su lado, él miraba al techo, planeando. Quería exprimir el limón hasta dejarlo seco. Bien. Él se aseguraría de que ella no recibiera nada más que la cáscara amarga. No iba a permitir que el plan de Emily para conseguir un marido temporal terminara con él como el chiste. ¿Confrontación? Demasiado lío. Lágrimas y gritos no arreglarían la deuda de $122,000 ni los consejos de Catherine. No, Jason se convirtió en Sherlock Holmes, sin el sombrero de cazador, pero con la misma actitud fría y calculadora. Decidió jugar a largo plazo, convirtiéndose en el marido soñado de Emily mientras, en secreto, construía un caso que haría llorar de alegría a un abogado de divorcios. Primer paso, convertirse en el señor perfecto. Hola, cariño, decía durante el desayuno, con una sonrisa tan radiante que podría haber dado energía a un pequeño pueblo. ¿Idea para un negocio de pañuelos? Genial. Deja tu trabajo a tiempo parcial y céntrate en tus sueños. Los ojos de Emily se iluminaron, pero no de amor. ¿Con dólares, con la empalagosa adoración de una esposa amorosa? No. Era el destello de un jugador de póker que acababa de sacar un as. Ella no sospechaba nada. ¿Por qué iba a sospecharlo?
Jason siempre había sido el tipo comprensivo y un poco tonto que asentía a sus caprichos. Ahora, él era su gallina de los huevos de oro y estaba lista para desplumarlo. Lo que no sabía era que Jason se había convertido en una fábrica de pruebas. Cada comentario malicioso, cada compra sospechosa, cada llamada susurrada a Catherine sobre maximizar su crédito antes de la gran zanja, lo documentaba todo. Garabateaba notas en un pequeño diario negro que guardaba escondido bajo los cojines del sofá, justo al lado del control remoto que Emily nunca se molestaba en buscar. Sus mensajes a Catherine, descuidadamente dejados abiertos en su teléfono. SN, capitán archivado. Que pague la reforma de la cocina, una decía, demasiado amable para decir que no, respondió Catherine. ¿Demasiado amable? Ah, ya les demostraría que lo era. Jason no se detuvo ahí. Sigilosamente abrió una cuenta de ahorro secreta y empezó a desviar su dinero de su órbita financiera compartida, poco a poco, para que Emily no notara la disminución de la fortuna. Llamó a su viejo amigo de la universidad, Mac, un abogado con un don para convertir rupturas complicadas en victorias limpias. Entre cervezas, Mac sonrió como un niño abriendo un regalo de Navidad. Estado de consentimiento de una de las partes, amigo, dijo, chocando la botella de Jason. Grábalo todo. Hasta el marido cariñoso. Cuando intente sacarte la mitad, la enterraremos con pruebas de que te ha estado estafando desde el primer día. Jason asintió, imaginando ya la cara de Emily cuando se cerrara la trampa, armado con el consejo de Mac. Jason se puso en modo película de espías. Micrófonos ocultos proliferaron en la sala, escondidos tras el helecho polvoriento que Emily juró que le daba personalidad. Un par de cámaras discretas se unieron a la fiesta, una enfocada hacia la cocina donde ella y Catherine conspiraron mientras tomaban el té. ¿Legal? Sí, gracias a la ley estatal. ¿Ético? Bueno, cuando tu esposa está planeando desangrarte, la ética pasa a un segundo plano frente a la supervivencia. Atrapó oro rápido. Emily murmurando sobre romper accidentalmente sus palos de golf para justificar un juego nuevo para su negocio imaginario. Por supuesto, la voz de Catherine crepitó en una grabación, dile que es una inversión en tu futuro. Jason sonrió con suficiencia. Su futuro estaba a punto de recibir una dura llamada de atención. Entonces llegó el golpe de gracia. Unos días después, Emily se contoneó con una sonrisa tímida. Cariño, ronroneó, retorciéndose el pelo como una villana de comedia romántica, ¿qué tal si ponemos mi nombre en tus cuentas de inversión? Ya sabes, para aprender de finanzas, Jason casi se atraganta con el café. ¿Aprender de finanzas? Había reprobado llevando la chequera, pero había sido un crack acumulando deudas secretas. Lo pensaré, dijo, con un tono ligero, su rostro una máscara de consideración marital. Por dentro, se reía a carcajadas. ¿Añadir su nombre? Claro, justo después de tatuarse chupete en la frente, Emily no fichó. Se pavoneaba, lanzando indirectas, sobre sus grandes planes, ajena a que Jason había cambiado el guión. Se creía la reina del tablero, moviendo sus peones con alegría, pero Jason ya había derribado el tablero y lo había reemplazado por el suyo, donde tenía todas las piezas. Jason estaba inmerso en el juego, perfeccionando su papel de marido perfecto con la precisión de un chef que perfecciona un soufflé. Una soleada mañana de sábado, decidió subir la apuesta. Silbando una alegre melodía, preparó el plato favorito de Emily, panqueques bañados en mermelada de fresa, dorados, esponjosos y que prácticamente gritaban, «Soy el mejor esposo del mundo». Deslizó el plato por la barra con un despreocupado, «Pensé que te gustaría un capricho». Emily se quedó paralizada a medio bocado, con el tenedor flotando como si le acabaran de dar una granada. ¿Para qué es esto?, preguntó, con un tono que era una mezcla de sorpresa y sospecha. Jason se encogió de hombros, canalizando a su padre de comediante interior. Solo quería hacerte feliz. Su mirada se desvió, la culpa se reflejó en su rostro como un letrero de neón, un letrero que decía, estoy tramando algo malo. Saboreó esa mirada, era mejor que los panqueques. Entre bastidores, el alijo de pruebas de Jason crecía más rápido que un escándalo de telerrealidad. Había creado una carpeta de Google Drive con el título, Proyecto de trabajo del sistema de automatización, tan aburrida como para aburrir a Emily hasta el punto de ignorarla,
tan inteligente como para esconder su tesoro dentro, audios de sus intrigas con Catherine, capturas de pantalla de sus mensajes sospechosos y notas meticulosas sobre cada mentira que había inventado. Él financiará la boutique, le susurró a su madre en una grabación. Es demasiado dulce para decir que no, dulce, sí, como una trampa de caramelo, cuando Emily empezó a hablar sin parar sobre lanzar una boutique online porque, al parecer, los pañuelos no eran lo suficientemente ambiciosos. Jason se sumó con un entusiasmo digno de un Oscar. Genial, cariño. Incluso te ayudaré con la página web. Su rostro se iluminó, con un brillo triunfal en los ojos. No sabía que él estaba dándole largas, ganando tiempo antes de que, inevitablemente, le pidiera financiación para la startup. Él asentía, sonreía y se demoraba con el código, todo mientras la veía retorcerse. Fue una jugada maestra, mantenerla enganchada sin desembolsar un céntimo, pero las señales de alerta seguían ondeando, brillantes y molestas. Su teléfono estaba ahora permanentemente boca abajo, como si escondiera secretos de estado. Recados urgentes surgían de la nada, viajes a la tienda que, por alguna razón, tardaban 3 horas y volvían sin bolsas, y esas sonrisitas pícaras que le dedicaba a la pantalla cuando creía que él no la veía. No eran de vídeos de gatitos adorables. Una vez, Jason la pilló riéndose de un mensaje, y cuando le preguntó, ¿qué te hace gracia?, ella balbuceó, solo Megan haciendo el tonto, Megan otra vez. Esa mujer era o la coartada más ocupada del mundo o un producto de la imaginación de Emily. A veces, en los momentos de tranquilidad, como cuando tarareaba desafinada mientras regaba el helecho, la determinación de Jason flaqueaba. Veía a la mujer de la que se había enamorado hacía 3 años, la que se reía de sus horribles juegos de palabras y le prometía un para siempre, pero entonces recordaba, marido temporal, bolsos de diseñador, la carcajada de Catherine. La niebla se despejó enseguida y él redobló la apuesta. Por la noche, mientras ella divagaba sobre marcas de boutiques, él asintió, imaginando el momento en que lo había decidido todo. Ella creía estar manipulando este matrimonio, pero Jason, discretamente, estaba cortando los hilos. Jason había terminado de hacerse el bueno. Estaba listo para ser astuto. Para su aniversario, tuvo un gran gesto. Cariño, reservé 7 días junto al mar. Un hotel de lujo. Todo, la cara de Emily se iluminó como la de un niño al ver un helado. La emoción prácticamente la irradiaba, pero el día antes del viaje, Jason soltó el giro inesperado. Malas noticias, dijo, fingiendo arrepentimiento, tengo mucho trabajo y tengo que terminar la página web de tu boutique. ¿Por qué no te llevas a Catherine? El puchero de Emily era digno de un Emmy, pero sus ojos la delataban, brillaban de alegría al pensar en una estafa madre-hija. Para cerrar el trato, Jason le entregó su tarjeta bancaria con una sonrisa de santidad. Dense un capricho. Consiéntanse. Ustedes mismos. Se lo merecen. Ella lo abrazó, murmurando, son los mejores. Pero él captó la sonrisa burlona que ella no pudo ocultar. A toda costa. En cuanto Emily y Catherine salieron a toda velocidad de la entrada, Jason llamó a la caballería. Mac, su amigo abogado, armado con una laptop y set de justicia. La casa se convirtió en una sala de guerra. Cajas de pizza, tazas de café y una montaña de evidencia desparramada sobre la mesa. Investigaron las grabaciones y videos como arqueólogos desenterrando una tumba escandalosa. La suciedad abundaba. Las conversaciones telefónicas de Emily con Catherine eran una mina de oro de la avaricia. Lo desangraremos por el negocio, susurró en un clip, entonces me largo. La respuesta de Catherine, no lo asustes. Es demasiado crédulo para sospechar. Crédulo, Jason resopló. Ya no, pero la verdadera bomba cayó cuando pasaron a un video de la cámara de la sala, con fecha y hora del mediodía, un martes cualquiera. Cuando Jason estaba en el trabajo, la puerta se abrió de golpe y entró un tipo, alto, desaliñado, rebosante de encanto arrogante. Vincent, Emily cedió, saludándolo con un beso que no era precisamente platónico. Se besaron en ese mismo instante. El audio lo captó todo. Vincent bromeando, tu marido no tiene ni idea, y Emily riendo, solo es un trampolín. Jason se quedó boquiabierto. Max soltó un silbido bajo, entre sorprendido y emocionado. Amigo, dijo, dándole una palmada en el hombro a Jason, esto es un divorcio explosivo.
Está hecha polvo, alimentada por la traición y un toque de rabia mezquina, se pusieron manos a la obra. Durante los 2 días siguientes, Jason y Mac transfirieron el dinero que le quedaba a cuentas intocables. Otras nuevas que Emily desconocía, sus carteras de inversión enterradas, bajo lagunas legales tan astutas que ni un sabueso podría descubrirlas, y la guinda del pastel, Jason canceló la tarjeta en plenas vacaciones. Se imaginó a Emily en alguna boutique carísima junto a la playa, pasando el dedo, solo para oír un rechazada, qué dulce venganza. Las consecuencias fueron rápidas. Su teléfono se llenó de llamadas, primero Emily, luego Catherine. En cuestión de horas, los mensajes de voz se acumularon. Cariño, ¿qué le pasa a la tarjeta? Seguido del estridente, Jason, esto no tiene gracia, de Catherine. Los ignoró a todos, dejando que el silencio gritara más fuerte que cualquier argumento. Mientras tomaba una cerveza con Mac, contemplando la puesta de sol desde su sala, ahora tranquila, Jason sintió algo nuevo: control. Emily creía haber estado al mando, pero el telón acababa de caerle encima. Jason, una nueva vida estaba tomando forma. Caja a caja, con la ayuda de Mac, estaba empacando su antigua existencia: ropa, libros, esa horrible bufanda que Catherine había tejido, listo para mudarse a un apartamento nuevo donde el aire no oliera a traición. Los papeles del divorcio estaban firmados, sellados y listos, cortesía de la magia legal de Mac. Estaban a mitad de camino cuando la puerta principal se abrió de golpe, desatando un huracán de furia. Emily y Catherine, de vuelta de sus vacaciones desastrosas, con las caras más rojas que la langosta que no podían permitirse. «Nos tendiste una trampa», gritó Emily al ver las cajas. Catherine, con los brazos cruzados como una maestra de escuela decepcionada, intervino: ¿ignorándonos? ¡Qué maduro, Jason! Habían regresado de su escapada al mar humillados, tarjetas rechazadas y un personal del hotel que probablemente aún susurraba sobre las mujeres gritonas de la habitación 304. Jason intentó mantener la calma, doblando una camisa con precisión quirúrgica, pero la presa se rompió. «Patrocinarte», rugió, volviéndose hacia ellos. «Ya me cansé de financiar a una esposa infiel y a una madre incapaz de criar a una hija decente ni aunque su vida dependiera de ello». La sala estalló en caos, una pelea verbal enjaulada sin árbitro. Emily soltó insultos: paranoica, tacaña, controladora. Mientras Catherine se burlaba: «Estás delirando». Emily se reafirmó, con los ojos encendidos. ¿Infidelidad? Yo nunca. La risa de Jason era tan aguda como para cortar el cristal. «Oh, lo sé todo, Emily. Tu pequeño plan para desangrarme por tu negocio y luego deshacerte de Vincent y de mí». «Sí, lo sé». Se quedó boquiabierta, como un pez jadeando. Catherine farfulló: «Eso es absurdo». Pero Jason no había terminado. «¿Y tú?», la señaló con el dedo, «¿la incitaste, conspirando a mis espaldas?». Menuda familia. Los gritos continuaron, la fiebre llegó a su punto álgido. Los vecinos probablemente pensaron que se trataba de una grabación de podcast en vivo que salió mal. Las negaciones de Emily se desmoronaron bajo la mirada gélida de Jason, y la indignación justificada de Catherine se convirtió en un torpe tartamudeo. Mac, siempre el héroe, intervino, dejando los papeles del divorcio en las manos de Emily con un seco: «Ya te ha notificado». Antes de que el dúo pudiera recomponerse, Jason agarró una caja. Mick y otra y salieron disparados hacia el coche, dejando a Emily y Catherine despotricando, rodeadas de un caos a medio empacar. 2 semanas después, el tribunal era un campo de batalla. Emily y Catherine, todavía furiosas, se hicieron las víctimas con fuerza, lágrimas, acusaciones, todo. «Es controlador», se lamentó Emily. «Me humilló». Catherine sollozó: «Exigieron la mitad de los bienes de Jason, presentándolo como el malo». Pero entonces Mac desató el Kraken, una avalancha de pruebas meticulosamente seleccionadas: grabaciones, videos, extractos bancarios, el beso de Vincent al mediodía. El juez fruncía aún más el ceño con cada revelación, mientras Emily y Catherine se encogían en sus asientos. El veredicto: un golpe bajo para Jason, sin pensión alimenticia, sin repartición de bienes. El plan de Emily se derrumbó como un castillo de naipes en una tormenta. Emily y Catherine se quedaron atónitas, boquiabiertas al oír el mazo. Habían subestimado a Jason,
Jamás imaginaron que la superaría con tanta destreza. Afuera, Jason y Mac chocaron los puños bajo las escaleras del juzgado, mientras el sol se reflejaba en un futuro sin sanguijuelas. Por la victoria, sonrió Mac, ofreciéndole un café a Jason. Y por no volver a salir con un afán de Vincent, bromeó Jason, por primera vez en meses, se sintió ligero, como un hombre que esquivó una bala y ganó la guerra. 6 meses después del desastre judicial, Emily y Catherine estaban tocando fondo. Las deudas secretas de tarjetas de crédito de Emily se habían disparado hasta convertirse en un monstruo financiero y, sorpresa, sorpresa, Catherine tampoco estaba precisamente nadando en efectivo. Su propia montaña de facturas pendientes finalmente la estaba poniendo al día. El dúo cambió sus sueños de imperios boutique y estafas en la playa por trabajos extenuantes y mal pagados, turnos de trabajo en restaurantes sucios e interminables visitas a café. Su círculo social se desintegró como un plato caído. Algunos amigos se tragaron la triste historia de Emily sobre pobre de mí, la víctima, mientras que otros apoyaron a Jason, susurrando, sabíamos que tenía problemas. ¿Jason? Le daba igual, estaba demasiado ocupado desempacando su nueva vida, y entonces llegó Ruby, su nueva vecina en el acogedor apartamento, en el complejo al que se había mudado. Ruby era un rayo de sol, hablador, de risa fácil y dueño de un bulldog francés llamado Buster, que resoplaba como un pequeño tren de carga. Jason, amante de los perros de toda la vida, quedó prendado desde el primer día. Siempre había soñado con un cachorro desde niño, rogándole a sus padres que le dieran un compañero desaliñado. Pero Emily, había vetado ese sueño con sus alergias, que Jason ahora sospechaba que eran tan falsas como sus lágrimas en el juzgado. Con Ruby, sin embargo, todo encajaba. Lo pillaba lanzándole una pelota a Buster en el patio, y pronto intercambiaban historias mientras tomaban un café, y su sonrisa contagiosa lo sacaba de su bajón postdivorcio. Tenían más en común de lo que Jason esperaba. La pasión por las películas de acción cursis, un don para quemar tostadas y la creencia compartida de que la piña, sin duda, debe ir en la pizza. ¿Qué se le va a hacer? Mucho antes de que salieran, un romance a fuego lento se desató gracias a la aprobación babosa de Buster. En el cumpleaños de Jason, Ruby se superó a sí misma. Apareció con un cachorro de orejas caídas y retorciéndose, un bulldog pequeño y travieso con ojos que gritaban travesuras. «Feliz cumpleaños», dijo radiante, entregándole la correa. Jason casi lloró allí mismo, agarrando al bulto que se retorcía como si fuera un billete de lotería premiado. Llamó al cachorro Max y, por primera vez en años, se sintió completo. Más tarde esa noche, mientras Max mordía un calcetín y Buster roncaba en la alfombra, Jason se recostó en el sofá. Ruby se acurrucó a su lado y dejó que su mente divagara. El matrimonio con Emily, un paso en falso colosal, se había lanzado demasiado joven, demasiado ingenuo, ciego a las señales de alerta. Ondeando como estandartes de desfile, ella había sido una estafadora con vestido de verano, y él había sido la víctima, demasiado ansioso por complacerla, demasiado lento para verla tal como era. Pero ahora tenía un perro babeando en sus rodillas, una mujer que se reía de sus chistes malos y una vida que sentía como suya. El dolor de la traición de Emily se había desvanecido, reemplazado por una silenciosa gratitud. Esquivó una vida de limones y aterrizó en un huerto de algo más dulce. Por nuevos comienzos, murmuró, levantando su copa. Ruby chocó la suya contra ella, y Max ladró en señal de aprobación. La vida, por fin, era buena. Si te gustó la historia, suscríbete al canal. Te deseo buen humor y mucha suerte.